Está en línea con nosotros el doctor Walter Mataluco. ¿Está bien dicho el apellido? Hola, Walter. Sí, buenas tardes, está perfecto. Muy bien, bueno. ¿Cómo estás? Te habla Bien, Walter, un tocayo tuyo acá. Y bueno, la pregunta, ¿qué es el EPOC? Bueno, en realidad la definición de la EPOC es lo que conocemos como enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Exacto. Hoy en día se considera como una enfermedad prevenible y tratable, que básicamente se caracteriza por la presencia de algunos síntomas respiratorios, como falta de aire, con algunas actividades, la tos, el catarro, y puede tener o no algún tipo de sonidos o ruidos en el pecho, y que nosotros la confirmamos para poder decirle a una persona que la padece con la realización de un estudio que es muy sencillo, que se llama espirometría. Este estudio es un estudio en el que el paciente tiene que soplar en un aparato, en un dispositivo, y de esa manera se detecta la presencia o no de lo que nosotros llamamos obstrucción de la vía aérea, que se traduce como una disminución de la capacidad respiratoria, básicamente. Claramente. O sea que bien vos planteás ahora la cuestión de lo que primero se manifiesta como un síntoma para después determinar ustedes en base a lo que se determine de acuerdo a esta realización que ustedes logian desde el punto de vista médico, ¿no? Correcto. En general siempre las personas consultan después de semanas o meses de tener algunos síntomas, y teniendo en cuenta sobre todo el antecedente de que la persona haya fumado por al menos durante 10 años, al menos un atado de cigarrillo por día. Eso es una cuenta que nosotros hacemos. Ese es el antecedente principal que nos inclina con los síntomas a realizar el estudio y poder hacer el diagnóstico. Bien, es una enfermedad que, como bien marcabas, últimamente se viene incrementando, ¿verdad? Es correcto, o sea, se calcula que para el año 2030 la enfermedad pulmonar obstructiva crónica va a pasar de ser la quinta causa de muerte a ser la tercera causa de muerte en toda la humanidad, ¿verdad? O sea que estamos hablando de un avance importante en este caso. Sin embargo, lo que uno ve es que mucha gente ha dejado de fumar, ¿verdad? Sí, es real, o sea, muchas de las políticas y los tratamientos que se llevan a cabo hacen que, no tengo el número exacto, pero que mucha gente deje de fumar, pero también hay mucha gente que todos los días empieza a fumar, y ese es uno de los puntos, digamos, débiles, si se quiere, que tiene la humanidad como un concepto preventivo, ¿no? Que mucha gente puede darse cuenta y puede ser inducida a dejar de fumar, y hay muchas políticas que así lo apoyan, pero desgraciadamente todos los días hay muchos chicos que empiezan a fumar. Claro. También, digamos, puede venir acompañado de situaciones, incluso, no hablando en este caso de personas fumadoras, sino de personas que sufren algún tipo de alergia o algún tipo, digamos, de padecimiento que afecte la capacidad respiratoria de la persona. Bueno, por ejemplo, si el paciente tiene una enfermedad, lo más común es que una persona haya tenido o haya padecido asma en su infancia o en años tempranos de su vida, y el haber fumado, no estando prevenido, no estando instruido, no estando alertado, puede provocar que al final de su vida tenga enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y en general es mucho más temprano que tarde cuando el paciente, o cuando la persona, nosotros estamos acostumbrados a decir paciente cuando la persona, digamos, fue asmática. Y otra de las cosas, que es una de las cosas que se descubrió en estos últimos años gracias a muchos estudios muy largos que se hicieron de muchos años con personas que están en el estudio desde el momento que nacieron, que algunos chicos que no nacen, pero que sí pueden tener alteración de la función respiratoria por algún problema, por infecciones, por lo que sea, en la vida adulta están más predispuestos a tener enfermedad pulmonar crónica
si fuman, ¿no? Por ejemplo, también niños que han nacido prematuros y tienen, digamos, alteración de la función pulmonar sin saberlo, pueden desarrollar más rápido, más temprano y más probablemente, ¿no? Claro. Es decir, doctor, que la EPOC no se da si no está relacionada con el vicio de fumar. Bueno, no exactamente. Digamos, durante años nosotros prestamos atención a ese antecedente y, por supuesto, es el más importante. De hecho, hace 20 años atrás, si el paciente no fumaba, hasta se dudaba del diagnóstico. Pero hoy en día se ha visto que la exposición a otros humos, por ejemplo, de lo que se llama biomasa, humo de leña o de cosas similares, de carbón, algunos humos industriales, pueden generar la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Muy común es sobre todo en las culturas musulmanas o asiáticas, donde todavía en gran parte de los países se cocina leña dentro de casas que son un ambiente único, con un leñero en el rincón, con un fuego, donde la mujer básicamente es la que cocina con su bebé mujer a UPA. Sí. Y con el tiempo esos bebés desarrollan enfermedad pulmonar obstructiva crónica en edades, digamos, inclusive cercanas a los 40 años, y el único antecedente en culturas donde las mujeres no fuman es el haber estado expuesto al humo de leña. Claro. Y en cuanto al cigarrillo electrónico, bueno, yo creo que esa es una de las cosas más importantes para el futuro que se plantea. El cigarrillo electrónico, en primer lugar, está, digamos, ocupando preponderantemente la atención de gente joven. Inclusive en varios países se han hecho encuestas donde los chicos utilizan el cigarrillo electrónico aún antes de fumar cigarrillos o sin haber fumado nunca cigarrillos. El tema con esto es que hay interés de no juzgarlo como tan leve o tan poco importante, claro, sino que todavía no conocemos los alcances a largo plazo. El cigarrillo electrónico no es vapor de agua, es vapor de algunas sustancias como los etilenglicol, polipropilenglicol. Son sustancias que no conocemos todavía sus efectos a largo plazo, y lejos de ser un dispositivo inocuo, sí, no conocemos todavía los alcances a largo plazo, sí, y se está empezando a describirse. De hecho, hay reportes de este año donde hay enfermedad aguda con insuficiencia respiratoria por exposición a cigarrillo electrónico. Y además se genera el hábito igual, ¿no? De succionar algo. Correcto. O sea, en realidad los saborizantes que dicen no tener nicotina, no se sabe qué tienen, porque no son sustancias legalmente controladas en ninguna parte del mundo. Entonces se sospecha que muchos de ellos que dicen bajo o que son saborizantes o que no tienen nicotina, tienen nicotinas, y es uno de los mecanismos que la industria tabacalera tiene como fábrica de futuros adictos a la nicotina. Claro. En cuanto a las etapas del EPOC, ¿qué nos puede comentar o hacer alusión a la cuestión también de los tratamientos, lógico? Bueno, en general hay, digamos, las primeras etapas las conocemos y ahí se discuten, pero en general no las vemos, porque nosotros vemos a las personas cuando consultan en una etapa en la cual tienen síntomas. Pero hay una circunstancia en la cual la persona puede consultar por una crisis, lo que nosotros llamamos exacerbación, la crisis respiratoria, por decirlo de alguna manera. Sí. Y es un buen momento si uno hace un buen interrogatorio para sospecharlo y a posteriori hacerle el diagnóstico en una persona que ni siquiera sabe que lo tiene. De hecho, en la Argentina, nosotros hemos hecho en la Asociación de Medicina Respiratoria un estudio que se llama EPOC-AR, que es el primer estudio argentino en el que tenemos cifras de nuestra propia fábrica, de nuestra propia elaboración y de nuestra población. En este estudio lo que se dice es que aproximadamente el 14% de los argentinos
tienen EPOC, es 14,5%, pero fíjense que de ellos, de los de este estudio, el 75% no sabía que padecía EPOC. Claro. Entonces, ahí está un poco la cuestión, ¿no? De buscarlo la consulta temprana cuando el paciente consulta por cualquier motivo, evaluar sus hábitos de fumar y su claro. posibilidad, ¿no? Esto sería, digamos, lo que ustedes me decían en cuanto a una etapa más temprana, si se quiere, un diagnóstico, Bien. cuando el paciente no sospecha. Y después, a posteriori, lo que uno tiene que hacer básicamente son dos cosas: tratar los síntomas que la persona tiene y disminuir la posibilidad de que esta persona tenga crisis o ataques, ¿no? Bien. Y antes de los tratamientos farmacológicos que vos mencionabas, lo más importante de todo es que la persona deje de fumar, tener en cuenta que hasta la mitad de los pacientes que tienen EPOC siguen fumando. Claro, continúan con el hábito, en definitiva. Correcto. Bueno, pensemos en la mitad de los pacientes que efectivamente dejaron de fumar. ¿Cuál es el tratamiento? Básicamente el tratamiento se basa en aplicación de vacunas para la prevención de la gripe y de la neumonía. Sí. Bien. Y a posteriori la administración, o a posteriori o en paralelo, en caso que el paciente tenga síntomas, la administración de broncodilatadores. Ajá. Broncodilatadores con dispositivos, digamos, como los que se conocen comúnmente para usar en el asma y, Claro, y en sí. otras enfermedades respiratorias. Y dependiendo de los pacientes, de las circunstancias y de la severidad, también se puede administrar o indicar corticoides inhalados, que se dan en los mismos dispositivos que se usan los broncodilatadores. ¿Hay cura para la EPOC? En principio no. Ujú. Lo diferente a hace unos años atrás, donde nosotros mismos pensábamos que la EPOC era una cosa irreversible y progresiva, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica puede ser detenida o estabilizada, si Ajá. se quiere, que el paciente toma todas las medidas y la medicación mejora un poco su capacidad respiratoria y mejora un poco sus síntomas, puede tener una mejor calidad de vida. Y sobre todo, algo que no hablamos, Sí. es la posibilidad de hacer ejercicio, lo que nosotros llamamos rehabilitación pulmonar, que es un ejercicio controlado, pero que a su vez puede el paciente hacer en su domicilio una vez que fue instruido a tal efecto. Sí. Y es una de las medidas más importantes que hay hoy en día para mejorar, digamos, la posibilidad de internación, la frecuencia de las crisis, Sí. y etcétera. ¿Y en qué consisten esos ejercicios? Son ejercicios muy sencillos de piernas, de brazo, de caminata, Bien. que se al principio se hacen en forma controlada, sobre todo para los pacientes más graves, pero lo puede hacer cualquier persona. Claro. Y la caminata o la bicicleta es una de las más importantes, ¿no? Bien. Obviamente una caminata controlada, digamos, o sea... Sí, controlada digamos, en un gimnasio donde el paciente se le pueda tomar, si digamos, la capacidad de oxígeno, si cae el oxígeno, la Claro. tensión arterial, pero una vez que el programa se inicia, el paciente puede ser instruido y terminar de seguir haciendo las cosas en su domicilio. Sí. Perdón por la ignorancia, Interrumpe. ¿qué relación hay entre esa actividad física y la mejoría en cuanto a la capacidad pulmonar? Bueno, esa es la pregunta que hace toda la gente. No hay ninguna relación. Básicamente, la actividad física, la práctica del ejercicio, permite a las personas, por unas transformaciones musculares que ocurren, Sí. tolerar mejor las actividades cotidianas. Eso está bastante claro porque se ha demostrado hasta biológicamente, pero además los pacientes que cumplen con actividad física está demostrado que se internan menos y que viven más. Eso es uno de los avances más importantes Ajá. Mirá qué buen detalle. que ha ocurrido el siglo pasado, digamos, a fines antes del 2000, digamos, Sí. porque hay muchas drogas, hay muchos antibióticos, hay muchas cosas, pero dejar de fumar o no fumar es lo más importante que uno puede hacer, y una vez que tiene el diagnóstico, el ejercicio modifica el pronóstico del paciente. Qué interesante. Porque la doctor. verdad que colabora con esa situación. Sí, la verdad que es muy buen detalle eso.
Es decir, que para la mayor parte de las enfermedades te recomiendan lo mismo. Exacto. Caminar, hacer ejercicio, digamos. Claro, una dieta saludable y dejar de fumar. Sí, básicamente. Bueno, en realidad el tener buenos hábitos desde temprano, desde la vida temprana, es lo que favorece la no aparición de algunas enfermedades, por supuesto. Esto no es, digamos, hay cosas que no dependen de eso, pero sí un montón de cosas que tenemos, básicamente todo lo que sea cardiovascular, con el hábito del cigarrillo. De hecho, las personas que tienen EPOC muchas veces mueren de problemas cardiovasculares, o sea, es la gran, digamos, el gran desafío es ese, bajar la cantidad de gente que fuma, la gente que tiene sobrepeso y la gente, digamos, que se alimenta inadecuadamente, es el desafío para disminuir esto, ¿no? Claro. Sí, bueno, en eso estamos, porque parece que en este comienzo de siglo esos tres aspectos que usted menciona son epidémicos, ¿no? La obesidad, el fumar, la diabetes y la también. diabetes, claro. Sí. Y muchas son patologías que, bueno, hilando ya muy fino, son patologías que dependen del cambio que tuvo la humanidad de ser el hombre cazador al hombre cultivador y después al hombre fabricante de las cosas que necesita. Entonces, progresivamente somos más sedentarios. Y es lo que terminamos hablando, pero es así, claro. Hay un montón de cosas que hoy día hacen las máquinas por nosotros. Hay vinculación en eso, claramente. Por lo tanto, en la vida doméstica, perdón si me extiendo, pero en la vida doméstica uno tiene una lavadora automática y no lava más la ropa. Y esa es una actividad física muy fuerte, lavar la ropa, ¿no? Correcto. Bueno, y siguiendo quizás en ese orden, y ahora con el tema estos tiempos que se vienen incluso de altas temperaturas, el uso del aire acondicionado, digamos, ¿está relacionado, vinculado a este tipo también de cuestiones también, o no tiene nada que ver? No, el uso del aire acondicionado, básicamente en forma inadecuada, puede generar, y esto fue tema el año pasado también de algunas consultas, puede presentar, por ejemplo, en personas que tienen alergias o enfermedades nasales o de la vía aérea superior, una crisis. Pueden despertar algún tipo de reacción bronquial en aquellas personas que tienen alergias a algunos ácaros y algunos polvos, si los filtros no están bien limpios, si la temperatura que uno utiliza es muy baja, porque el aire acondicionado provee aire frío y seco, lo cual, digamos, los pulmones no están fabricados para inhalar aire seco, sino para inhalar aire húmedo. Entonces, son cuestiones por ahí que van más a otro tipo de cosas, pero que sí pueden ser desencadenantes. De hecho, un paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica importante, si tiene un viaje con un aire acondicionado con una temperatura baja, puede desencadenar una crisis. En general, hoy en día, con el costo de los combustibles y todas esas cosas, los aire acondicionados, no sé si ustedes lo notaron, están un poquito más altas las temperaturas. Sí, claro, claro, claramente. Sí, pero de todas maneras, nos vamos un poco del tema por el que lo llamamos, pero también es cierto que vivimos, los últimos años, pareciera que vivimos en un clima de 24 grados, haga la temperatura que haga afuera, ¿no? Porque se estabiliza en 24 o 26 grados algunas personas y vivimos todo el año con esa temperatura, ¿no? Y esa es la consecuencia de la tecnología. Yo creo que, digamos, una de las cosas más importantes en eso es evitar los cambios bruscos. Por ejemplo, si en un invierno está con una estufa en la cual adentro de su casa hace 26 grados y adentro hace 8, en realidad la idea es que si uno está en invierno, que adentro haga 8 o 10 grados más que afuera, es más que suficiente. Y lo mismo en verano. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, ahora yo vivo en Entre Ríos y ahora hace 30 grados y yo en mi habitación, cuando dormí la siestita, la tenía en 24 al aire. Son 6 grados de diferencia y el confort es perfecto y uno no se levanta ni se tapa con una frazada ni nada por el estilo.
O sea, Claramente. es, digamos, el uso adecuado es por ahí Claro. que uno tiene. No, que- no, sí, obviamente, uno apunta a eso también, ¿no? Bueno, del trago. doctor, ha sido más que amable en Sí, charlar con en nosotros charlar con tanto nosotros tiempo. un poco, y también adentrarnos un poco también en empezar a conocer un poco más de qué es la EPOC, ¿no? Y ponernos sí. en esa circunstancia y difundir, por supuesto, sobre ella. ¿Alguna cuestión también para remarcar? ¿Redes sociales? ¿La forma de comunicarse con ustedes o en este caso con la Nosotros, asociación? digamos, básicamente tenemos la página de nuestra asociación, que es la Asociación de Medicina Respiratoria. Bien, De ahí, digamos, es donde nosotros básicamente tenemos en la página actividades para la comunidad, documentos de información, y también se puede ver en lo que es la página de la Organización Mundial de la Salud, donde se habla un poco de esto y es un poco el motivo de poner el Día de la EPOC. Por supuesto, esto está originado en el hemisferio norte, donde en noviembre está el otoño, ¿no? claro. Y donde va a empezar, digamos, ahora la temporada de invierno. Claro. Pero bueno, siempre, digamos, está bueno esto porque incluye a las generaciones más nuevas, porque cuando las personas empiezan a fumar no saben, ¿sí? a qué se están exponiendo. Exacto. Realmente Sí, sí. no lo saben porque es alrededor de se calcula entre los 12 y los 15 años, ¿no? La mayoría de las personas que hoy en día que empiezan a fumar. Claro. Exacto. Sí, claramente. Bueno, desde ya le agradecemos la comunicación y quedamos siempre al contacto para cualquier otra consulta. Y a en algún disposición momento. también. Y a disposición Por también supuesto. para lo que necesiten. Bueno, muchas gracias a ustedes por el llamado. Muy bien, No, gracias muchísimas a usted, gracias. doctor. Un saludo.